Hola, soy Marcos López, soy abogado, soy colaborador de la Secretaría de Profesionales de Unión Personal Civil de la Nación y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este ratito te voy a acompañar para que repasemos los puntos más importantes sobre el procedimiento administrativo en la Ley 19.549 y sus recientes modificaciones introducidas por la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos 27.742. Estas modificaciones son importantes, son bastantes y son disruptivas en cuanto a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que tenemos vigente hasta julio de 2024. Como la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos forma parte del eje temático a ser evaluado para profesionales en la parte de Administración Pública Nacional, dispuesto por la Secretaría de Transformación del Estado, el Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado, la idea es acompañarte un poco en la lectura para que cualquier duda que pueda surgir, cualquier inquietud, quedar a disposición para poder abordar los distintos temas juntos, ¿no? Tratamos de hacer una introducción con ciertas palabras de derecho, de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que van a ser evaluados y no son profesionales del derecho, son de otras disciplinas que también trabajan por vocación en la Administración Pública Nacional. Así que bueno, para los colegas, para los abogados, les digo que tengan en cuenta este humilde aporte solidario para aquellos compañeros que no vienen de nuestra disciplina y en base a experiencia y últimas actualizaciones que tuve la posibilidad de concurrir, de participar dentro de la Escuela de Abogados del Estado, seminarios de distintas universidades que surgieron a partir de julio para acá, para que todos tratemos de entender aquellas modificaciones en cuanto al silencio, en cuanto a los principios de las buenas prácticas administrativas, la buena administración, el derecho a ser oído. Así que a disposición. Ahora sí, comenzamos. La teoría del acto administrativo en el derecho argentino está consolidada en el título tercero del Decreto Ley 19.549. Como sabemos, por lo que explicaba el profesor Agustín Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo, Fundación del Derecho Administrativo, los decretos leyes son las normas dictadas en época de facto en el contexto y uso de atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, que tenía preeminencia por sobre la Constitución Nacional. Lo principal que debemos tener en cuenta es que el acto administrativo tiene sus orígenes en tres vertientes o cauces. El primero se dice que puede ser de origen procesal, político e institucional. El segundo, en el contexto de la Revolución Francesa, surgieron en las leyes de entonces y se vislumbraba en casi todas que los jueces ordinarios no podrán, so pena de delito, perturbar en manera alguna las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los administradores por razón de sus funciones. Entonces, esto tenía sentido, ya que se requería un poder administrador fuerte, no sujeto a controles en poder de la nobleza. El régimen del acto administrativo es importante, como decía Otto Mayer, jurista alemán, ya que es el equivalente al producto final de la función judicial. El acto administrativo es la cosa juzgada administrativa. En nuestra jurisprudencia, esto es receptado en el fallo de corte Carman de Cantón Elena contra el Gobierno Nacional sobre pensión. Al igual que el profesor Linares, trae a colación que la ejecutoriedad del acto administrativo tiene un paralelismo con la sentencia judicial y que esto no es tan desacertado. El tercer cauce o vertiente radica en la analogía del acto negocio jurídico, figura principal del derecho civil del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y en su traslación del derecho privado al derecho público que no podemos ignorar, y la Corte de Justicia de la Nación, en el fallo Ganadera Los Lagos, realizó la aplicación analógica con las salvedades propias del derecho público, el régimen de nulidades y los vicios y los elementos del acto administrativo. Aclaramos de modo preliminar, el concepto de jurisprudencia al que estamos haciendo referencia es multívoco.
Etimológica, históricamente se designó la opinión de los autores, pero paulatinamente se ha transformado en la opinión de los tribunales a través de sus decisiones judiciales. La jurisprudencia como fuente, manifestación del derecho y en especial del derecho procesal, la acepción más aceptable es la que considera a la jurisprudencia como la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado sobre situaciones jurídicas idénticas o análogas. Retomando entonces la evolución de la jurisprudencia, sumado a lo que sucedía en el derecho continental, más exactamente en España con la ley española más la modificación de 1963, hizo que se regulara en Argentina en 1972 el régimen legal y jurisprudencial Decreto Ley 19.549, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Por lo tanto, la ley y su reglamentación regula, entre otras materias, el régimen jurídico del acto administrativo. Los elementos que van a estar en el artículo 7º y 8º, los caracteres que están en el artículo 12, los vicios y nulidades en el artículo 14, 15 y 16 y la extinción a partir del artículo 17, 18 y 21. La Ley de Procedimientos Administrativos se trata de una ley de materia sustantiva y en relación a ello ha podido decirse que ella es para la administración lo que el Código Civil para los particulares. A estas normas bien se les puede asignar la condición de comunes o generales, aplicables a todo el ámbito estatal y en su caso público no estatal en el que ejerza función administrativa. La actividad jurídica administrativa es la que produce efectos jurídicos y se puede diferenciar entre hechos y actos administrativos. El hecho administrativo es todo acontecimiento de la naturaleza o comportamiento material del órgano administrativo que no produce la adquisición, modificación, transferencia o extinción de las relaciones jurídicas. Ejemplo, el retiro de un obstáculo de la calle, un profesor de una universidad pública decide explicar un tema antes que otro o un funcionario decide emitir un dictamen técnico. Acto administrativo, por el contrario, es la existencia de una exteriorización intelectiva proveniente de un autor, realizada mediante la palabra escrita, oral u otro signo convencional o ideográfico, dirigida a la mente o destinatario del acto. Ejemplo, conceder o negar una jubilación, designar a un empleado público. Definidos estos conceptos, retomamos ahora sí la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19.549 y así como mencionamos inicialmente la naturaleza del decreto ley y su explicación, es de toda equidad decir ahora que esta ley sufrió modificaciones sustantivas, como veremos a continuación, a través de la Ley 27.742 de bases para punto de partida para la libertad de todos los argentinos, que cumplió todos los procedimientos democráticos y constitucionales para su sanción. Como veremos en el título primero, Procedimiento Administrativo, Ámbito de Aplicación, las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales. Los órganos del Poder Legislativo, Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación cuando ejerzan actividad material de la Administración. También se aplicará en forma supletoria los títulos 1, 2 y 3 a los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales, ya sea personas privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes nacionales. Los procedimientos administrativos regidos por las leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes iniciados en los subincisos I, 2 y del inciso A precedente. Lo que se deja bien en claro con la modificación de la ley bases es que el ámbito de aplicación de la ley recoge jurisprudencia de la Corte y deja expresamente claro que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos no se aplica a las distintas formas de sociedades que utiliza el Estado en sus políticas. Y esto ya había sido materia del DNU 7023, que derogó las leyes que preveían estos tipos societarios. Después, con la incorporación del artículo 1 bis, surge esta necesidad de que el acto administrativo traduzca derechos fundamentales de defensa y actos positivos. Se agregan artículos y otros ya estaban junto con la regulación de los plazos, siguiendo criterios por los que algunos denominan a estas incorporaciones como de neoconstitucionalismo o como adhiero,
y mencioné al inicio el Estado constitucional de derecho, hallado, como dice Patricio San Martino, por la Constitución convencionalizada por los tratados internacionales de derechos humanos, artículo 75, inciso 22. Se incorporan principios como el de transparencia, de buena administración, de racionalidad, de proporcionalidad. Se agrega el principio de confianza legítima que inicialmente en nuestra doctrina traía el profesor Pedro Covielo, el amigo hoy titular de la Suprema Corte de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez, con un doble impacto, desde lo procesal a lo sustancial, que se refleja en las posibilidades de revocación del acto administrativo y los efectos de la revocación sobre casos de confianza legítima. Se incorpora el principio de la tutela jurídica efectiva y se extiende al derecho de defensa. Se incorpora el principio de buena fe en el procedimiento administrativo. No son meras formalidades, son sustanciales, ya que van a incidir en el acto administrativo y en el reglamento. El principio de buena administración, para cumplir con el principio pro homine, que consiste en que la interpretación jurídica o legal busque el mayor beneficio para el hombre. El derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, el derecho a una decisión fundamental. En el título segundo, competencia del órgano administrativo, será la que resulte según los casos de la Constitución Nacional, las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. En el artículo cuarto vemos cuestiones de competencia con una modificación en cuanto a que el jefe de gabinete de ministros, cuando aquel lo disponga, resolverá cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y las que se planteen entre autoridades de organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes ministerios. El artículo quinto y el sexto no sufren modificaciones de rigor. Y en el título tercero, requisitos esenciales del acto administrativo, encontramos el artículo séptimo que dice que son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes. Primero, debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. El objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible. Debe decir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. Procedimiento. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, se incluyen en estos últimos el respeto a la tutela administrativa efectiva de quienes puedan verse afectados por el acto de alcance particular en
sus derechos o intereses jurídicamente tutelados, y el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos o intereses jurídicamente tutelados. Deberá ser motivado expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso B del presente artículo. Y habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. Ahora vamos a hablar del elemento forma que está regulado en el artículo 8. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ya sea en forma gráfica, electrónica o digital. Indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Solo por excepción y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta. El acto que carezca de firma no producirá efectos jurídicos de ninguna especie. Los mismos ocurrirá con el que carezca de forma escrita, salvo que las circunstancias permitieran utilizar una forma distinta. La reglamentación establecerá las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetará la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos. El artículo 8 bis establece, en los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria. Dentro del plazo razonable, la autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante cuando así lo ameriten las circunstancias del caso, justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad. Esta incorporación del artículo 8 bis tiene la particularidad que es para actos generales y es el derecho a ser oído útilmente, ¿sí? Que en fallo de la Corte puede ser el fallo CEPIS. Las vías de hecho están reguladas en el artículo 9 y la administración se abstendrá de llevar a cabo comportamientos materiales que importen vía de hecho administrativa, lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados, de poner en ejecución un acto cuando estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o que, habiéndose resuelto un recurso administrativo, no hubiera sido notificado. Y de establecer mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que, mediante omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas, como por ejemplo el bloqueo de un quill, un embargo o otro proceso electrónico. Otra modificación importante que se comentó mucho es en cuanto al silencio o ambigüedad de la administración. Esto está regulado en el artículo 10 y dice lo siguiente: el silencio o la ambigüedad de la administración se regirá de conformidad con las siguientes normas. Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Solo mediante disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previenen un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la misma. Cuando una norma exige una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración del acto administrativo finalizador del procedimiento. O sea que esta incorporación lo que hace es tarifar cuándo se va a aplicar
o cuándo va a ser procedente el silencio administrativo y además equipararlo en cuanto a los efectos del silencio positivo como un acto finalizador de un procedimiento. También tiene la salvedad que este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso, configurando el silencio en sentido positivo. El interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa. Las disposiciones previstas en el inciso B de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente. Bueno, en cuanto a la eficacia del acto administrativo, la notificación y la publicación están reguladas en el artículo 11. Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación en el boletín oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. Es importante decir que el vicio en la notificación no invalida el acto administrativo. Los plazos se computan desde el día posterior a la notificación. Dentro de los caracteres del acto administrativo tenemos la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria regulada en el artículo 12. El acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieran la intervención judicial. La administración solo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes sin intervención judicial, cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población, o en el caso de las fuerzas policiales o de seguridad ante la comisión de delitos flagrantes. Como había comentado, me había estado actualizando Escuela de Abogados del Estado y bueno, el segundo párrafo del artículo 12 fue una de las preguntas del examen múltiple choice, por supuesto, a resolver. Retomando, los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenden su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta. El artículo 13 regula la retroactividad del acto administrativo. En principio, el acto administrativo podrá tener efectos retroactivos siempre que no se lesionaren derechos adquiridos cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciera al administrado. Bueno, ahora vamos a ver la nulidad de los actos administrativos. El acto administrativo, de acuerdo al artículo 14, es nulo de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos. A. Cuando la voluntad de la administración resultara excluida por error esencial, dolo en cuanto se tengan como existente hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia físico-moral ejercida sobre autoridad que lo emitió, simulación, un grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado. B. Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo. En el caso de la incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencia. La nulidad es relativa, salvo que se tratara de competencia excluyente asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial. Cuando careciere de causa por no existir o ser falso los hechos o el derecho invocado, cuando su objeto no fuere cierto, física o jurídicamente posible o conforme a derecho, cuando se hubiera omitido la audiencia previa del interesado, cuando ella es requerida o se hubiera incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable
o cuando se hubiera incurrido en desviación o abuso de poder. La sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad, siempre que el interesado, a quien el acto beneficiaba, no hubiere incurrido en dolo. La teoría de la anulabilidad está regulada en el artículo 15. El acto administrativo es de nulidad relativa y solo será anulable en sede judicial si presenta un defecto o vicio no previsto en el precedente artículo 14. Las irregularidades u omisiones no esenciales no dan lugar a nulidad absoluta. La invalidez de cláusulas accidentales o accesorias está regulada en el artículo 16, que dice que la invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de este, siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto administrativo. La revocación del acto nulo la vamos a tener en el artículo 17, que dice: el acto administrativo de alcance particular afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No obstante, una vez notificado, si hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o se hubiera incumplido totalmente su objeto, no procederá su revocación, modificación o sustanciación en sede administrativa, y solo se podrá obtener su declaración de nulidad en sede judicial, salvo en el supuesto previsto en el cuarto párrafo de este artículo. La sentencia que anule el acto tendrá el efecto previsto en el artículo 14, último párrafo. No podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta, cuando no se admita su revocación en dicha sede. El acto administrativo regular de alcance particular, del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, sustituido o suspendido en sede administrativa una vez notificado. Tanto el acto administrativo regular como irregular podrán ser revocados, modificados, sustituidos o suspendidos de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación o sustitución o suspensión del acto favorece al administrado sin causar perjuicios a terceros, si se acreditara dolo del administrado o si el derecho se hubiera otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, sustituido o suspendido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos, de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización comprenderá el lucro cesante debidamente acreditado. La revocación del acto regular está regulada en el artículo 18. Dice y sostiene que los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otros de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares. Saneamiento. El artículo 19 dice que el acto administrativo afectado por vicios que ocasionen su nulidad relativa puede ser saneado mediante a. Ratificación por el órgano superior cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón del grado. B. Confirmación, sea por el órgano que dictó el acto, sea por el órgano que debió dictar el acto o haberse pronunciado antes de su emisión, subsanando el vicio que lo afecte. Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación solamente cuando ello favorezca al particular sin causar perjuicios a terceros. Conversión. El artículo 20 dice que si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuera válido, podrá efectuarse su conversión en este consintiendo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Respecto a la caducidad, el artículo 21 dice: la administración podrá declarar unilateralmente la caducidad del acto administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario
razonable al efecto. La prescripción. El artículo 22 dice que el plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de 10 años en caso de nulidad absoluta y de 2 años en caso de nulidad relativa desde notificación del acto. El título cuarto, impugnación judicial de actos administrativos, en el artículo 23 dice que el administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados pueden verse afectados, podrá impugnarlo judicialmente cuando el acto de alcance particular, revista calidad definitivo, impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta, aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión, se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso D de este artículo, o la administración violare lo dispuesto en el artículo 9. En los supuestos de los subincisos 1, 2 del inciso A, será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa, salvo que la impugnación se basara exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica, mediare una conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil. Se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente, o se tratare de actos que fueren dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos están o serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la medida en que ellos contraríen o modifiquen lo dispuesto por la sentencia, no producirán efectos jurídicos de ninguna especie. Se considera que agotan la vía administrativa el acto que resuelve recurso jerárquico. Todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado. Los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, con las exclusiones dispuestas en el artículo 1 de esta ley, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención de audiencia del interesado. Los actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención de audiencia del interesado. Contra los actos que agotan la vía administrativa será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieran corresponder. El plazo para la interpretación de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía administrativa no podrá ser inferior a 30 días contados desde la notificación válida del acto que se impugna. Los actos administrativos dictados durante la ejecución de contratos con el Estado Nacional, así como las demás entidades y órganos incluidos en el inciso A del artículo 1, que el contratista haya cuestionado en forma expresa dentro de los 30 días de serle notificado, serán impugnables judicialmente hasta cumplidos 180 días de la extinción del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan. Al efecto, no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial o la de la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento durante dicha ejecución. El artículo 24 establece que el administrado cuyos derechos o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general podrá impugnarlo judicialmente cuando el acto afecte o pueda afectar en forma cierta o inminente dichos derechos o intereses y el interesado haya formulado el reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10. Estarán dispensadas de la obligatoriedad de este reclamo: 1. Las acciones de amparo u otros procesos urgentes y 2. La impugnación de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional dictados en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 76, 80 y 99, inciso tercero de la Constitución Nacional. B.
cuando la Administración le haya dado aplicación al acto de alcance general mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiera agotado sin éxito la instancia administrativa. La falta de impugnación directa de un acto de alcance general o su eventual desestimación no impedirán la impugnación de los actos de alcance particular que le den aplicación. Asimismo, la falta de impugnación de los actos de alcance particular que apliquen un acto de alcance general o su eventual desestimación tampoco impedirán la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos de alcance particular que se encuentren firmes. Los plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación por vía de acción o recurso están regulados en el artículo 26. La acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos previstas en los dos artículos anteriores deberá deducirse dentro del plazo de 180 días hábiles judiciales computados de la siguiente manera. Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado. Si se tratare de actos de alcance general contra los que hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria. Si se tratare de actos de alcance general impugnados a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa. Si se tratare de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado. No habrá plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. La falta de impugnación de actos que adolezcan de nulidades no obstará de su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción. El artículo 25 bis dice que cuando en virtud de una norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de 30 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores. En ningún caso el órgano administrativo ante quien se interponga un recurso judicial podrá denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente, salvo que se hubiese fijado un plazo menor. El plazo de la elevación del expediente será de 5 días. Si no se cumpliera este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial. El recurso judicial deberá acompañarse con la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que se intente valer, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas en el artículo 364 del Código Civil de la Nación. Cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria, su cumplimiento no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario. El artículo 26 dice que la demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la Administración. La acción contra el Estado Nacional y las entidades autárquicas por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr para el actor a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. La impugnación de actos por el Estado o sus entes autárquicos tienen los siguientes plazos. Artículo 27. La acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a los plazos previstos en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción, conforme lo establecido en el artículo 22 precedente. El amparo por mora de la Administración. Artículo 28. Quien fuere parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir estos, cuando hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen, la interpretación aclaratoria
o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez, si hubiera vencido el plazo fijado al efecto o si considerara irrazonable la demora, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo de 5 días hábiles judiciales informe las causas de la demora aducida y el plazo dentro del cual expedirá la medida solicitada. Del informe de dicha autoridad se correrá traslado al peticionante por otros 5 días hábiles judiciales. Contestado el traslado o vencido el plazo antedicho que corresponda, según el caso, sin que la autoridad o el peticionante se haya pronunciado, el juez aceptará el plazo informado por la autoridad administrativa, si lo considerará razonable en atención a la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes y a la demora ya incurrida, o de no haberse informado tal plazo o considerado irrazonable, fijará el plazo dentro del cual deberá expedirse la autoridad requerida, pudiendo agregar, en todos los casos, el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado. La resolución del juez será apelable solo en los siguientes casos. 1. Cuando no haga lugar al amparo por mora. 2. Cuando acepte el plazo propuesto por la Administración. 3. Cuando se fije el plazo para la Administración y se pronuncie. El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo. El artículo 29 dice que la desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable a los efectos disciplinarios lo dispuesto por el artículo 17 del decreto 1285 del 58, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder por dicha desobediencia. El reclamo administrativo previo a la demanda judicial está regulado en el artículo 30. Salvo cuando se trate de los artículos 23 y 24, el Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio, Secretaría de la Presidencia, Autoridad Superior de la Autoridad Descentralizada. Bueno, como pudimos ver, son todas reformas que a simple vista refuerzan los derechos de la persona, los administrados, y reducen la potestad, el poder, o sea, las prerrogativas del Estado. Ahora, como es una ley nueva, tenemos que ir viendo cómo se va a ir desarrollando, cómo se van a ir aplicando estos nuevos acontecimientos a futuro. Bueno, gracias por la atención y cualquier duda a disposición.